www.hora60.com. Continuamos aquí en 260 y decíamos al comienzo del programa, jornada especial, comienzo de la Cuaresma hoy, nos empezamos a preparar para lo que va a ser la Semana Santa y obviamente en esta preparación o en este comienzo, un gustito personal que siempre nos damos aquí en el programa, invitar a alguien para que nos intente trasladar, acercar un poco el mensaje, la reflexión, como ya es habitual, Maxi Jursinovich, gracias por venir, quien es vocero del Obispado aquí de San Isidro. Buenas tardes y felicitaciones por este nuevo momento de la vida del canal, lo mejor. Se los ve remodelados, con ganas, así que un buen año también para ustedes. Hemos comenzado una aventura, la verdad que todavía acomodándonos un poquito. Sé que los invitados quizás, sobre todo los que vinieron tanto el año pasado como vos, puede que les cueste acomodarse, pero tranquilo. Sí, estamos en una nueva modalidad, pero se nota algo nuevo y eso está bueno. Maxi, arrancamos hoy 1 de marzo, un nuevo mes de este 2017 y también un tiempo muy importante, ¿no? Para todos. Exactamente, como la vieja tradición lo marcaba, al cierre del carnaval y de la alegría y de la efervescencia del carnaval aparecía el miércoles de ceniza. Esta es una tradición que todavía en muchos pueblos del interior se ve, es decir, la alegría del carnaval justamente preparaba la austeridad que comenzaba el miércoles de ceniza en el tiempo de Cuaresma. Hoy los corsos siguen, digamos, mucho tiempo, pero me parece que claramente, como decís vos, comenzamos un tiempo de Cuaresma para la Iglesia, tiempo de reflexión, tiempo de conversión, así como el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, la Cuaresma es un tiempo de cambio, de conversión, de una mirada, como dice nuestro obispo Oscar, hacia el interior de nuestro corazón, de nuestras fragilidades. Nos encontramos, me parece, también como sociedad en un tiempo complejo, con lo cual también me parece que cada uno de nosotros puede aprovechar esta Cuaresma para un replanteo de su relación con los otros, de su relación con el prójimo, de su contribución a la paz social. Me parece que es un tiempo siempre muy rico, ¿no? Que nos agarra ahí empezando las clases, pero es un tiempo muy rico la Cuaresma para la Iglesia, más allá, por supuesto, de preparar la fiesta de la Pascua. Hoy los que asistimos quizá a alguna misa, alguna parroquia, tenemos la marca de las cenizas en nuestra frente, y un poco lo que decía el obispo, ¿no? Recordar que quizás somos eso, en gran parte, ¿no? Exactamente. El rito de las cenizas es uno de los ritos más tradicionales de la vida de la Iglesia, unido a la ceniza a esto de lo penitencial, ¿no? Que a veces se imagina uno lo penitencial como algo de que tiene que ver con el esfuerzo, con el sacrificio, en algunos tiempos incluso hasta con cierta mortificación del cuerpo. Y ante todo lo penitencial es una actitud de vida, ¿no? Y la ceniza justamente nos recuerda en esta frase de que venimos del polvo y al polvo vamos, esa necesidad que todos tenemos espiritual en algún momento de nuestra vida, de volver a sentirnos pequeños y frágiles, ¿no? Es decir, a veces nos gana quizá la soberbia, el querernosla demasiado. La ceniza es el signo que nos vuelve a llevar hacia lo poco que somos, pero no en un sentido despectivo, sino justamente en un sentido penitencial, ¿no? De poder recuperar la conciencia de nuestra pequeñez. Y para los cristianos además eso es abrirse también a la misericordia de Dios, ¿no? Es un tiempo muy rico espiritualmente la Cuaresma, es un tiempo de los más intensos que tiene la Iglesia, y justamente en esto tal cual, ¿no? De volver a lo pequeño, de reencontrarnos con nosotros. Viste que a veces le puede pasar a la gente que nos ve y a mucha gente en la Iglesia, ¿no? Que siempre aparece esto de, bueno, ¿por qué tengo que pedir perdón con un cura? ¿Por qué me tengo que confesar? Todas esas cosas, y que yo siempre digo a veces, eso es una discusión como secundaria. Una discusión sería si todos los días me tomo 3 minutos personalmente para ver lo que quizá no hice bien y poder cambiarlo, ¿no? Y eso también es confesarse, y eso también es buscar la reconciliación. Y la Cuaresma es un tiempo propicio para eso, ¿no? Por eso aún el que no va a la iglesia o el que quizás no quiere confesarse con un sacerdote, es decir, 3 minutos por día donde uno pueda decir, bueno, a ver, hoy hice esto bien y esto quizás lo tengo que mejorar. Eso es una actitud penitencial, digamos, ¿no? ¿Y cómo lograr el trabajar en este desarrollo de los días de la Cuaresma? Porque pienso un poco en la agenda del ciudadano, son 2 feriados de carnaval, arranca la Cuaresma y desemboca en otros 2 feriados que es la Semana Santa. En el medio, digo, ¿por dónde vamos? A ver, a mí me parece que, te vuelvo a insistir que es una actitud, me parece, ¿no? Lo charlamos alguna vez con la preparación a la Navidad también en el canal, ¿no? Que es, a veces no tiene tanto que ver con la agenda, sino con la actitud que yo le quiero dedicar. Digo, yo creo que 5 minutos por día de silencio personal,
que hasta a veces puede llegar a ser cuando estoy en el auto, cuando estoy viajando, o a veces cuando me despierto me voy a dormir. Que uno pueda decir, bueno, a ver, ¿en dónde estoy parado? Lo que para los cristianos también significa la lectura de la palabra. Pero te insisto, para mí tiene que ver con una actitud. Es decir, es verdad, todos estamos atareados. Ahora, 5 minutos para pensar en nosotros en el día, ¿no nos podemos tomar? Y quizá un día serán 5 con esfuerzo y otro día serán 10 porque lo necesito. Es decir, es un ejercicio tal cual, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo queremos vivir? La Cuaresma para mí es un tiempo en donde volvemos a las cosas básicas de la vida. Hacer un poco de silencio, reconocer nuestros errores, buscar nuestros aciertos, rezar un poco más. No pensemos grandes cosas, ¿no? Es decir, a veces se une a todo el tema del ayuno y todas estas cuestiones. A mí me parece que tiene que ver con dedicarle un poco mejor de tiempo a las cosas esenciales. Bueno, pero eso me parece que también es un cambio, ¿no? Respecto a una nueva filosofía de pensamiento, se me ocurre, porque antes me parece que lo que tenía que ver con la limosna, con el ayuno, eran cosas que venían de la mano de la Cuaresma. Ahora me parece que es pensarlo más en el ser humano. Sí, a ver, y quizás llevar esas cosas del ayuno y la limosna, quizá a actitudes de vida. A ver, porque podemos pensar, también hay prácticas de la Iglesia que mucha gente elige, como no comer carne. Son prácticas que, por supuesto, quien quiera hacerlas, me parece que, y en eso encuentra una fortaleza, me parece bueno. Ahora, no nos podemos quedar solamente tal cual en las cosas superficiales, ¿no? Se puede ayunar de muchas cosas, ¿no? Ayunarse es privarse. Uno puede ayunar de la crítica, puede ayunar del prejuicio, puede ayunar del mal humor. Y la limosna también, no es solamente decir cuántas veces tenemos que trabajar nuestro desprendimiento personal. No es solamente ver qué hago en un semáforo cuando alguien me para y me pide plata. Hay cosas más. Eso es una decisión que tengo que tomar en ese momento. Ahora, Sí, te me acuerdo. Digo, esto, ¿no? La limosna, ¿cómo soy yo con mi dinero? ¿Qué actitudes tengo cuando en mi familia tenemos que charlar cosas sobre el tema de la economía? Como decía Jesús en el Evangelio del fin de semana pasado, el hombre cuando se relaciona con los bienes materiales, ¿cómo es? ¿Cómo soy? ¿Qué me pasa cuando tengo que compartir? ¿Qué me pasa en mi familia cuando tengo una billetera común o me gusta más yo doy y que el otro me pida, en lugar de decir, bueno, a ver, todo esto es nuestro? Digo, la limosna, si uno se pone a profundizar... Sí. Es muy interesante lo que está planteando, ¿eh? Por eso digo, el ayuno y la limosna son cosas que si uno empieza a profundizarlas, te llevan a planteos profundos de la vida. ¿Y la comunidad, digo, la gente, ves que en este tiempo que arranca hoy es distinta? Digo, ¿la ves de otro lugar o decís, bueno, algunos lo tienen presente, otros no? La verdad que esto, si bien es un proceso importante, recae sobre quizá una menor porción de ciudadanos. A ver, siempre tiene una mayor participación la gente que tiene una cercanía con la vida del culto de la iglesia. Ahora, yo te lo vuelvo a decir, como se los dije el año pasado, yo creo que hay una necesidad de la gente de lo espiritual. Por supuesto se canaliza eso de muchas maneras, pero lo que es la Cuaresma, lo que es después la Semana Santa, yo veo un acercamiento mayor de la gente que ya no solamente es quizá la que uno puede conocer que va a una parroquia, sino con otras formas quizá, con otros modos, con otras experiencias, pero hay una necesidad profunda de espiritualidad, sí. Hay una necesidad profunda de la gente de acercarse a lo trascendente. Uno lo ve, sí, lo ves en misas y los ves en... ¿no? Pero digo, no solamente en lo formal. Sí, no te podría decir claro. si hay más gente que va a misa el miércoles de ceniza. Lo que sí te puedo decir es que hay más gente que tiene necesidad de lo espiritual, eso seguro. Sí, está claro. Y también la pregunta iba un poco en esa sintonía, ¿no? Desde tu lugar, pero bueno, esto que siempre hemos charlado, que es la necesidad que tiene la gente de cada vez más. Ojalá que también este tiempo sea de convencer. Yo digo siempre, o me gusta trabajar sobre ese concepto, creo que el desafío de los que tenemos una vida más activa, desde este sentido, es intentar seducir y convencer al otro, y quizá los objetivos para la Cuaresma también puedan ser estos. Sí. ¿Lo crees válido? O... Sí, lo creo muy válido. ¿Y sabes qué? Me parece que tal cual, ¿no? La Iglesia, como decía Benedicto XVI, no convence por proselitismo, sino por testimonio, ¿no? Y en la medida que cada uno de nosotros pueda mostrar con fecundidad que la vida de la fe es algo que nos puede ayudar a las cosas cotidianas de la vida, es muy válido.
Después creo que también culturalmente sí, hay cosas que hoy tienen menos fuerza, ¿no? Ayer escuchaba a un docente que decía que el calendario docente a veces lo marca más la hotelería que los maestros, y yo a veces creo que las cosas de la fe también a veces se ven afectadas por nuestra cultura, por lo que es el desarrollo del turismo, que por supuesto, ahora hay muchísima gente que gracias a eso puede comer, así que no lo vamos a criticar, pero bueno, muchas veces, yo siempre digo, ¿no? Nos preparamos para una semana que si bien falta, no pensemos primero los cristianos por lo menos dónde me voy a ir antes de pensar cómo lo voy a celebrar, ¿no? Bueno, vos decís que falta, pero a ver, son apenas 40 días, 40 y pico de días. Con un marzo que vuela, comienzo de clase, sí, realmente. Y yo creo que es para pensarlo y empezar a trabajar sobre eso también, porque si no, mira la sensación... Es difícil porque enseguida tenés esta contra de decir, yo no tengo una postura de criticar a la gente que se va de vacaciones, está claro. Pero por otro lado vos decís, a ver, yo siempre digo, en esto hay que aprender muchas veces de las otras religiones, ¿no? Andá a decirle a un musulmán que en lugar de peregrinar a la Meca se vaya de vacaciones. Sí. Bueno, es una por supuesto son que... cuestiones diferentes, ¿no? Pero yo creo que esto que vos decías recién, quienes estamos dentro de la iglesia, tenemos que hacernos un planteo profundo sobre nuestro modo de honrar nuestras fiestas. Bueno, y en esa sintonía, preguntarte, ¿hoy hay misa? Hay misa a la catedral a las 19 horas, que preside el obispo Monseñor Ojea. Y yo creo que en la gran mayoría de las parroquias de la diócesis, en los horarios habituales de la semana, hoy hay misa, que si bien no es un día de precepto y que mucha gente quizá trabaja, bueno, quizá uno puede hacer el esfuerzo de acercarse a la celebración más cerca que tenga de su casa. ¿A vos te toca? Me toca a las 19 horas en María de Caná, así que ahí estaremos. ¿19 horas? 19 horas. Por ahí me doy una vueltita, pero con todo no gusto. sé si estoy invitado. Ustedes de la zona nomás, ¿no? Ustedes ahí de la zona. Estamos cerca, pero por cuestiones de programación no llegamos a las 19:30 ahí a Nuestra Señora de Luján, pero al estar un poquito más cerca de este destino, siempre María de Caná es su casa, como usted quiera. ¿A las 19 horas? A las 19 horas. Por ahí me paso, confirmo asistencia. Y a ver, quizá dando un poco de la vuelta de página respecto a este tema, Argentina hoy, ¿cómo la ves? Que digo, me parece también podemos hacer un paralelo, sí, ¿no? Sí. En este contexto. A ver, esto que yo te decía al principio, a ver, si hay algo que tiene la conversión, es una vuelta de nuestra vida a la paz. Ahí estamos un poquito, me parece, alterados los argentinos. Digo, nos cuesta mucho la convivencia en nuestro país. Es un tema complejo y vos ves que a veces a uno le pasa, ¿no? Digo, tuve la posibilidad de irme unos días de vacaciones, volvés, y siempre uno tiene como esa esperanza de estar todos más descansados y más tranquilos. Los argentinos tenemos un tema con el acelere, ¿no? Con una intolerancia, situaciones de violencia que uno ve desde el tránsito hasta un negocio, la calle. Me parece que es un tema, estamos en un momento complejo, creo que por supuesto todos aspiramos a que podamos realmente tener un año mejor, pero me parece que también tenemos que más allá de exigirles a nuestros gobernantes una responsabilidad mayor y una creatividad me parece superior, no podemos dejar de ver que hay cosas que son nuestras, porque un día vamos a tener quizás los mejores gobernantes y nos vamos a dar cuenta que no nos podemos tratar bien, no tengamos la cordialidad como una experiencia normal, digamos, ¿no? Que alguien es cordial y te parece como un mérito. Por supuesto que es un mérito, pero tendría que ser natural. Sin lugar a dudas. Y bueno, yo creo que estamos en un momento de mucha crispación, el conflicto docente claramente es una expresión repetida de nuestro país de cómo se complican las prioridades cuando se trata de hablar de cosas importantes, lo que son las mezquindades. Me cuesta creer a veces que les importen los chicos, de los dos lados te lo digo, cuesta a veces realmente ver cómo hacemos para dejar mezquindades y poner un país en funcionamiento. Pero bueno, ojalá que tengamos un año más sereno, más tranquilo. ¿Y la sensación qué te dice? Estás matada. No, a ver, esto... No, sí, mira, mi sensación, por supuesto, la esperanza. Porque es año electoral, a ver, no es menor, digo, esto que relatás vos, que yo coincido, que lo hemos charlado un montón de veces, en el contexto en el cual siempre nos encontramos, que es previo a una celebración, a una fiesta y demás, quizá este año se ve en otro lugar porque es año electoral y ahí cambia, tanto la gente como los gobernantes. Entonces, tu sensación quizá puede estar en algún punto entremezclada. Sí, mira, yo tengo una sensación de optimismo natural y de pesimismo natural.
Yo creo que, mira, el otro día, te lo cuento con sinceridad, estábamos, por supuesto uno empieza el año planeando la vida del obispado, y muchas veces te empezás decís, otra vez año electoral. Por supuesto que uno es un amante de la democracia. Esto de votar este tipo de sistema de votar cada 2 años nos pone en una situación de permanente fricción. Entonces vos ya tenés que estar viendo, no, pasa que este año si tal persona la veo, el otro va a pensar, año electoral, es decir, y como que el año pasado pasó tan rápido, Sin lugar a dudas. que de pronto, y nosotros lo electoral le consume mucho a la Argentina. Entonces ahí uno es pesimista, es decir, a ver, si otra vez vamos a entrar en que la gran discusión estará centrada en si alguien gana o no gana, estamos complicados. Yo creo que realmente, y esto los obispos lo han dicho el año pasado, a ver, la corrupción es el problema central de la Argentina. Ahora, hay cosas que hay que cuidar también, ¿no? Uno es el tema de la educación, otro es el tema de la seguridad, y como preocupación de la Iglesia, que realmente nosotros vemos que es una necesidad imperiosa, es el tema de la droga. El tema del narcotráfico, es el tema de la demanda de nuestros pibes de la droga. Entonces uno dice, a ver, esos temas no entran en la agenda. Eso es lo grave. Entonces, vos me decís, ¿cómo estás este año? Y digo, a ver, yo quiero confiar, pero uno necesitaría sentir que los grandes temas que para nosotros como iglesia son centrales, empiecen a estar en la agenda, empiecen a tener presencia, es decir, ¿no? Y para nosotros el tema, y para nuestro obispo el tema de la demanda de droga de nuestros pibes es una cosa que es muy importante. El año pasado recuerdo, en este laburo que relatás vos respecto al obispado, un obispo por algún momento del año enojado. Digo, enojado, a ver, está mal decir caliente, pero digo, Sí. se lo notaba como ya con la paciencia agotada. ¿Se renueva eso o son cosas que se van acumulando? Porque, a ver, yo digo, en definitiva, hay que tener claro que somos seres humanos, y en definitiva hay que tener claro que estos temas que vos planteás, que son preocupación central, nunca son atendidos. Entonces, ¿cómo convivir? Se viene un enojo que fue muy polémico, digo, lo sabés, polémico en el sentido de que nadie espera, quizá, de un obispo o hasta de un obispado en su conjunto una expresión de esa magnitud. ¿Cómo poder controlar eso para que no siga siendo algo que choque tanto y sí quizá tomar posiciones firmes, pero que no digan, viene con la bronca de antes? Claro. ¿No? Sí, a ver, la Iglesia va a tener siempre una postura de acompañamiento, ¿no? El obispo lo hace con la gestión, por lo menos seguro, de los 4 intendentes de los municipios que componen nuestra diócesis. La Iglesia, es decir, no es el Estado, es decir, se compromete con el Estado para trabajar juntos. Sí es verdad que el año pasado, en 2 oportunidades, el obispo tuvo palabras muy fuertes con respecto al tema de la droga y al tema de la seguridad. Y especialmente a fin de año, en una carta que fue muy polémica, pero al mismo tiempo fue muy agradecida por la gente más humilde. Fue espectacular, a ver, yo te lo he dicho por privado, a mí me ha encantado, ahora no deja de ser raro. No dejas. Y bueno, pero a ver, un obispo que como pastor de su diócesis escucha a sus sacerdotes, que a las parroquias se acercan gente que han sufrido quizá violencia de parte de algunos agentes de la policía. Y el obispo lo tiene que expresar eso. Es decir, ¿por qué el obispo toma eso? Porque escucha a los sacerdotes. Al escuchar a los sacerdotes hablar, ¿qué siente? Y esto es verdad, esto le está pasando a los pobres de nuestro barrio, nos está pasando a los pobres de nuestra diócesis. Y habló. Y la carta sobre el tema de la seguridad fue muy bien recibida por la gente, tengo que decir que también por muchos funcionarios que se acercaron a hablar con el obispo, las autoridades del COT, las autoridades de la policía de los distintos municipios. El obispo estuvo en la misa de la policía en noviembre pasado. Pero bueno, en algún momento hay que poner un límite, decir, a ver, no podemos estar no cuidando la vida. Es decir, no podemos estar pegándole a una persona por el simple hecho de pegarle. No, coincido. Entonces, lo que me queda de esto es que funcionó. Digo, si vamos al eje resultadista... A ver, te pongo un ejemplo. La Comunidad de la Cava, que el año pasado realizó a fin de año una marcha muy evangélica con otros tipos de instituciones y de iglesias del barrio, el trabajo que se hizo justamente desde la reflexión de la Carta del Obispo. Y no solamente los grupos de la iglesia, sino organizaciones barriales que decidieron en un momento hacer una pequeña manifestación en la calle y una marcha por la paz, porque había habido especialmente en Navidad situaciones muy violentas en la Cava. Con eso ya está. Es decir, que la gente pueda tener una herramienta para pensar, para reflexionar, y se necesita, y nuestro obispo es lo que quiso hacer. Es
decir, poner una herramienta de discernimiento, porque hay una realidad que es que la violencia y el no cuidado de la vida es una responsabilidad de todos, pero más de aquellos que nos gobiernan. ¿Te puedo sacar un minuto más? Por favor. Porque no te lo dije fuera del aire, pero es algo importante para compartir con quienes nos ven. El próximo viernes 10 de marzo, a las 19 horas, el obispo va a realizar en la catedral una misa por las víctimas de abuso sexual y maltrato infantil. Y por supuesto estamos invitando a toda la iglesia de Llana y a toda la gente que se quiera acercar. Como lo hemos hablado otras veces, y por eso es el primer lugar donde lo anunciamos, seguramente ya en la semana estaremos anunciando en todos los medios zonales. Esto nace por una propuesta de Rufino Varela, que es una víctima de abuso sexual ocurrido a fines de la década del 70. Él lo hace público ahora en el mes de diciembre, una nota que tuvo una repercusión pública muy grande. Esto ocurrió en el Colegio Newman, que es un colegio que está dentro de nuestra diócesis. Tuvo una llamada del Papa hace poquito tiempo, Rufino, que la compartió con muchos medios de comunicación, y él le pidió al obispo poder celebrar esta misa el 10 de marzo. Y bueno, y el obispo ha decidido que esta misa no sea solamente, por supuesto, por Rufino, a quien acompañamos y queremos mucho, sino por todas las víctimas, ¿no? Es un modo de invitar a toda la iglesia a rezar por quienes son víctimas del abuso sexual, en especial quienes han sido víctimas del abuso sexual dentro de la iglesia, que para nosotros es algo aberrante y que la iglesia está trabajando mucho para poder realmente terminar con este flagelo. Pero no quiero dejar de invitar a la gente a acercarse. Ya en los próximos días daremos a difusión, pero bueno, hoy cuando venía para acá me acordé que tengo mucha gente que lo puede escuchar y que ustedes nos van a ayudar mucho en la difusión. Es una misa especial para la historia de la diócesis, en esto de que siempre Monseñor Ojeda dice asumir, reparar y pedir perdón, ¿no? Entonces, acompañando a Rufino, invitamos a toda la diócesis a esta misa el próximo 10 de marzo a las 19 horas en la catedral. Así que después seguramente les estará llegando más material a los medios, pero quería aprovechar para invitarlos a todos y ya poner a la gente en sintonía con esto, que quizá para mucha gente siempre es un tema polémico, doloroso, pero bueno, que nosotros también en este camino que tiene la diócesis lo queremos compartir con todos.